El laberinto de los recuerdos. En la ciudad de nostalgia, donde cada rincón parecía estar impregnado de memorias y ecos del pasado, existía un antiguo laberinto que había sido olvidado por muchos. Este laberinto, conocido como el laberinto de los recuerdos, era un lugar misterioso, rodeado de leyendas que hablaban de la capacidad de sus caminos para revelar los secretos más profundos de quienes se aventuraban en él. Se decía que, al recorrer sus senderos, uno podía encontrar respuestas a preguntas olvidadas y revivir momentos que habían quedado sepultados en el tiempo. La protagonista de nuestra historia es Elena, una joven de 30 años que había pasado la mayor parte de su vida en nostalgia. Desde pequeña, había estado fascinada por las historias que su abuela le contaba sobre el laberinto. Sin embargo, a medida que crecía, la vida la llevó por caminos diferentes. Se convirtió en asistente de una galería de arte y se dedicó a ayudar a otros a preservar sus recuerdos a través de la pintura y la fotografía. A pesar de su éxito profesional, Elena sentía que había algo en su interior que le faltaba. Había perdido el contacto con su propia historia y sus sueños. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vio a un grupo de niños jugar cerca de la entrada del laberinto. Recordó las historias de su abuela y sintió una oleada de nostalgia. Quizás sea el momento de descubrirlo por mí misma, pensó. Con una mezcla de emoción y temor, se dirigió hacia la entrada del laberinto, donde una antigua puerta de hierro forjado la esperaba. Al cruzar la puerta, Elena se encontró en un mundo diferente. Los caminos estaban cubiertos de hojas secas y flores silvestres, y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra y misterio. A medida que avanzaba, sintió que cada paso la acercaba más a sus recuerdos olvidados. Sin embargo, el laberinto era complicado, y pronto se dio cuenta de que no sería fácil encontrar su camino. Mientras caminaba, comenzó a escuchar susurros que parecían provenir de las paredes del laberinto. Eran ecos de risas, lágrimas y palabras que habían sido pronunciadas en ese lugar. ¿Qué es lo que realmente buscas, Elena?, preguntó una voz suave, como un eco lejano. Quiero recordar, respondió ella en voz baja, sintiendo que su corazón se aceleraba. Quiero encontrarme a mí misma. A medida que avanzaba, se encontró con diferentes caminos que la llevaron a momentos significativos de su vida. En un rincón del laberinto, vio una escena que la hizo detenerse. Era ella de niña, jugando en el jardín de su abuela, riendo mientras recogía flores. La imagen la llenó de alegría, pero también de tristeza. ¿Dónde se fue esa niña?, se preguntó. Continuando su camino, Elena llegó a otra sección del laberinto donde vio una representación de su adolescencia. Recordó sus días en el instituto, las amistades que había hecho y las decisiones que la habían llevado a donde estaba ahora. Sin embargo, también recordó los momentos de dolor, las decepciones y los sueños que había dejado de lado. Es hora de enfrentarte a tus miedos, murmuró la misma voz que había escuchado antes. Cada recuerdo, bueno o malo, es parte de ti. Con renovada determinación, Elena siguió explorando el laberinto. Se encontró con un espejo antiguo que reflejaba su imagen, pero no solo su apariencia actual, sino también las diferentes etapas de su vida. Vio a la joven llena de esperanza, a la adolescente insegura y a la mujer que había perdido su camino. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. De repente, el laberinto comenzó a cambiar. Las paredes se movían, y nuevos caminos se abrían ante ella. Elena se dio cuenta de que el laberinto no solo era un lugar físico, sino también una representación de su mente y sus emociones. Cada camino que elegía la llevaba a un nuevo recuerdo, y cada recuerdo la guiaba hacia una comprensión más profunda de sí misma. En un momento determinado, llegó a un claro en el laberinto donde encontró un viejo libro encuadernado en cuero. Al abrirlo, descubrió que era un diario que pertenecía a su abuela. Las páginas estaban llenas de historias, reflexiones y sueños que su abuela había tenido a lo largo de su vida. Mientras leía, Elena sintió una conexión poderosa con su pasado. Las palabras de su abuela la inspiraron a recordar quién era y qué había deseado ser. Siempre quise que siguieras tus sueños, Elena, le susurró la voz de su abuela en su mente. La vida es un viaje, y cada paso cuenta. No tengas miedo de ser quien realmente eres. Con lágrimas en los ojos, Elena cerró el diario y se sintió renovada.
Comprendió que había estado buscando la aprobación de los demás y había dejado de lado sus propios deseos. Es hora de volver a empezar, pensó. Es hora de vivir para mí misma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Elena encontró la salida del laberinto. Al cruzar la puerta de hierro forjado, sintió que una carga se había levantado de sus hombros. Había enfrentado sus recuerdos y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Al regresar a su vida cotidiana, Elena decidió que era momento de hacer cambios significativos. Comenzó a dedicar tiempo a sus pasiones, a pintar y a escribir sobre sus experiencias. Quería capturar la esencia de sus recuerdos y compartir su historia con el mundo. Además, se propuso honrar la memoria de su abuela organizando talleres de arte en la comunidad, donde otros pudieran explorar sus propias historias a través de la creatividad. A medida que compartía su viaje con los demás, se dio cuenta de que no solo estaba sanando su propia vida, sino también ayudando a otros a encontrar su voz. Los talleres fueron un éxito, y la comunidad se unió para celebrar el arte y la memoria. Elena se convirtió en una figura inspiradora, y su historia de autodescubrimiento resonó en muchos corazones. Cada vez que alguien compartía su experiencia, Elena se sentía agradecida por haber encontrado el valor para enfrentar su pasado. Con el tiempo, Elena publicó un libro que recopilaba sus historias y las de aquellos que habían participado en sus talleres. El libro, titulado Ecos de Recuerdos, se convirtió en un éxito, y su mensaje de autodescubrimiento y sanación tocó la vida de muchas personas. Un día, mientras firmaba copias de su libro en una feria del libro en Nostalgia, se encontró con un joven que se acercó tímidamente. «Tu historia me inspiró a seguir mis sueños», le dijo con los ojos brillantes. «Siempre quise ser artista, pero nunca tuve el valor de intentarlo». El corazón de Elena se llenó de alegría. «Nunca es tarde para empezar», le respondió. «Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Solo necesitas encontrar el coraje para hacerlo». A medida que pasaban los años, Elena se convirtió en una defensora del arte y la memoria. Continuó organizando talleres y eventos comunitarios, creando un espacio donde las personas pudieran explorar sus recuerdos y encontrar su voz. El laberinto de los recuerdos se convirtió en un símbolo de su viaje, un recordatorio de que enfrentarse al pasado puede abrir puertas a un futuro lleno de posibilidades. Finalmente, un día, mientras contemplaba el horizonte desde la playa de Nostalgia, Elena sintió una profunda paz. Había aprendido a abrazar sus recuerdos, a celebrar su historia y a vivir plenamente en el presente. Con una sonrisa, miró hacia el cielo y susurró: «Gracias, abuela, por guiarme en este viaje». Y así, Elena continuó su camino, llevando consigo el legado de su abuela y el poder de los recuerdos, recordando siempre que cada historia, cada eco, tiene el potencial de transformar vidas y conectar corazones. Ahora vamos con la segunda historia. El jardín de los susurros. En un pequeño pueblo llamado Esperanza, donde las flores florecían en cada esquina y el aire estaba impregnado de un dulce aroma a tierra y sol, había un jardín mágico conocido como el Jardín de los Susurros. Este jardín, oculto tras una antigua puerta de madera en el fondo de un callejón, era un lugar donde los sueños y los recuerdos se entrelazaban, y aquellos que entraban podían escuchar susurros de esperanza y sabiduría. La protagonista de nuestra historia es Valeria, una joven de 22 años que había crecido en Esperanza. Desde pequeña, había sido una soñadora, siempre buscando respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Sin embargo, a medida que crecía, la realidad comenzó a pesar sobre ella. Después de la muerte de su madre, Valeria se sintió perdida y sola, atrapada en un mundo que parecía carecer de color. Sus sueños de convertirse en artista se desvanecieron, y comenzó a trabajar en la tienda de flores de su padre, sintiéndose atrapada en una rutina monótona. Un día, mientras organizaba las flores en la tienda, escuchó a una anciana hablar sobre el Jardín de los Susurros. «Es un lugar mágico», decía la mujer. «Si escuchas atentamente, puede revelarte lo que tu corazón realmente desea». La curiosidad de Valeria se despertó de inmediato. «Quizás allí pueda encontrar respuestas», pensó. Esa tarde, después de cerrar la tienda, Valeria decidió buscar el jardín. Se dirigió al callejón, tras encontrar la puerta de madera, la abrió con cautela. Al cruzar el umbral, se sintió transportada a un mundo diferente.
El jardín estaba lleno de flores de colores vibrantes, mariposas revoloteando y un aire de paz que la envolvía. Cada rincón parecía susurrar secretos, y Valeria sintió que había llegado a un lugar especial. Mientras caminaba entre las flores, se detuvo frente a un antiguo árbol con ramas extendidas. «¿Qué es lo que realmente deseo?», murmuró en voz baja. En ese momento, un suave susurro se escuchó a su alrededor. «Encuentra tu voz, Valeria. El arte está en tu corazón». Sorprendida, Valeria miró a su alrededor, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero solo recibió el eco de su propia voz. Sin embargo, las palabras resonaban en su mente, y una chispa de inspiración comenzó a encenderse dentro de ella. Decidida a explorar más, Valeria continuó su camino por el jardín. En cada rincón, encontraba algo que la hacía recordar su pasión por el arte. Vio un lienzo vacío apoyado contra un árbol, y sintió una oleada de nostalgia. «Siempre quise pintar», pensó, recordando los días en que pasaba horas dibujando en su habitación. Sin pensarlo, tomó un pincel que encontró cerca y comenzó a pintar en el lienzo. A medida que las pinceladas llenaban el espacio en blanco, Valeria sintió que su corazón se liberaba. Colores vibrantes danzaban en el lienzo, y cada trazo parecía contar una historia. Mientras pintaba, los susurros del jardín la rodeaban, alentándola a seguir creando. Pasó horas en el jardín, sumergida en su arte. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que había creado una hermosa pintura que representaba un paisaje de ensueño lleno de flores y luces. «Esto es solo el comienzo», pensó con una sonrisa. «Debo seguir explorando mis sueños». Al salir del jardín, Valeria se sintió renovada. Había encontrado una parte de sí misma que había estado oculta durante tanto tiempo. Decidió que debía compartir su arte con el mundo, así que comenzó a organizar pequeñas exposiciones en la tienda de flores de su padre. Al principio, solo unos pocos amigos y familiares asistieron, pero poco a poco, más personas comenzaron a interesarse en su trabajo. Una noche, mientras preparaba su primera exposición, Valeria conoció a un joven llamado Lucas. Era un fotógrafo apasionado que había llegado al pueblo para capturar la belleza de la naturaleza. «Tu arte es impresionante», le dijo Lucas, admirando sus pinturas. «Tienes un don especial». Valeria se sintió halagada y un poco nerviosa. «Gracias», respondió, sintiendo que su corazón latía más rápido. «He estado tratando de encontrar mi voz como artista». Lucas sonrió. «A veces, todo lo que necesitamos es un poco de aliento. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto? Podríamos combinar tu arte con mis fotografías y crear algo único». La idea emocionó a Valeria. Aceptó de inmediato, y juntos comenzaron a trabajar en una serie de exposiciones que combinarían sus talentos. Pasaron horas en el jardín, donde Lucas fotografiaba las flores mientras Valeria pintaba. La conexión entre ellos creció, y se dieron cuenta de que compartían no solo una pasión por el arte, sino también un profundo deseo de explorar el mundo. A medida que trabajaban juntos, Valeria comenzó a abrirse sobre sus miedos y dudas. «A veces siento que no soy lo suficientemente buena», confesó un día mientras pintaban. «El arte puede ser tan subjetivo, y no sé si a la gente le gustará lo que hago». Lucas la miró con seriedad. «El arte no se trata de ser perfecto, Valeria. Se trata de expresar lo que sientes. No dejes que el miedo te detenga. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y tu arte es tu voz». Las palabras de Lucas resonaron en su corazón. Con cada exposición, Valeria se sentía más segura de sí misma. La gente comenzó a apreciar su trabajo, y las críticas positivas la motivaron a seguir creando. Las exposiciones se volvieron populares en Esperanza, y pronto atrajeron la atención de críticos de arte de ciudades cercanas. Sin embargo, a medida que el éxito de Valeria crecía, también lo hacía la presión. Se sentía abrumada por las expectativas y comenzó a dudar de su talento nuevamente. ¿Estoy realmente lista para esto?, se preguntaba, sintiendo que el miedo la consumía. Una noche, después de una larga jornada, Valeria decidió regresar al jardín de los susurros en busca de respuestas. Al entrar, el aire fresco y fragante la envolvió de inmediato. Se dirigió al antiguo árbol y se sentó a su sombra, cerrando los ojos y dejando que los susurros la rodearan.
¿Qué debo hacer?, murmuró, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Siento que estoy perdiendo el rumbo. De repente, el susurro volvió a resonar a su alrededor. Recuerda por qué comenzaste. El arte es una expresión de tu alma. No te compares con los demás, cada uno tiene su propio camino. Valeria respiró hondo y sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. Comprendió que había estado buscando la validación externa en lugar de conectarse con su propia voz. Debo volver a lo básico, pensó. Debo pintar por el simple placer de crear. Con una nueva perspectiva, Valeria salió del jardín y regresó a su estudio. Decidió que su próxima exposición sería diferente. En lugar de centrarse en lo que la gente quería ver, se enfocaría en lo que realmente sentía. Comenzó a pintar sin restricciones, dejando que sus emociones fluyeran en el lienzo. Cuando llegó el día de la exposición, Valeria estaba nerviosa, pero también emocionada. Al abrir las puertas de su galería, se sintió abrumada por la respuesta positiva del público. Las personas admiraban sus obras, cada una de las cuales contaba una historia única y personal. Valeria se dio cuenta de que había logrado conectar con su audiencia de una manera que nunca había imaginado. Entre la multitud, vio a Lucas, quien la miraba con orgullo. Lo hiciste, le dijo con una sonrisa. Tu arte habla por sí mismo. Esa noche, mientras celebraban el éxito de la exposición, Valeria sintió una profunda gratitud. Había encontrado su voz y había aprendido a confiar en sí misma. Con el apoyo de Lucas y el jardín que la había guiado, había logrado superar sus miedos y abrazar su pasión. Con el tiempo, Valeria y Lucas continuaron colaborando en proyectos artísticos, combinando sus talentos y explorando nuevas formas de expresión. Juntos, viajaron a diferentes lugares, capturando la belleza del mundo a través de la pintura y la fotografía. Cada viaje era una nueva aventura, llena de descubrimientos y aprendizajes. Un día, mientras estaban en un hermoso campo de flores silvestres, Lucas se detuvo y miró a Valeria con seriedad. Quiero que sepas lo mucho que has crecido como artista y como persona. Has encontrado tu voz, y eso es algo raro y hermoso. Valeria sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y gratitud. No podría haberlo hecho sin ti. Me has inspirado a ser valiente y a seguir mis sueños. Lucas tomó su mano y, en ese momento, Valeria supo que había encontrado no solo su pasión, sino también a alguien con quien compartir su vida. Con el tiempo, su relación floreció, y juntos construyeron un futuro lleno de amor y arte. Finalmente, un día, mientras paseaban por el jardín de los susurros, Valeria se detuvo frente al antiguo árbol que había sido testigo de su transformación. Este lugar ha sido mi refugio, dijo con emoción. Aquí encontré la fuerza para ser quien realmente soy. Lucas sonrió y la abrazó. Siempre será un lugar especial para nosotros. Te apoyaré en cada paso de tu camino. Y así, Valeria continuó su viaje, llevando consigo la luz de su arte y el amor que había encontrado. El jardín de los susurros se convirtió en un símbolo de su crecimiento y de la importancia de seguir los propios sueños. A través de su arte, Valeria no solo había encontrado su voz, sino también la capacidad de inspirar a otros a hacer lo mismo. Con cada pincelada, cada exposición y cada nuevo proyecto, Valeria recordaba que la vida es un lienzo en blanco, y que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia historia, llena de color, amor y esperanza.